Le voy a invitar a que abramos la escritura en Génesis 3, por favor. Vamos a empezar una serie. Uy, hermanos, tengo mucho tiempo sin predicar Antiguo Testamento, pero vamos a estar predicando mucho tiempo Antiguo Testamento. Yo conozco dos pastores conozco tres, que son al revés de mí. Puro Antiguo Testamento casi predican. No es fácil, no es fácil. Porque en el Antiguo Testamento no solamente hay historias, pero las historias cómo ayudan, ¿verdad? Los ejemplos cómo ayudan. En Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí sí ni modo que le fallen a encontrar Génesis. Es el primer libro. Hay quien anda en Apocalipsis, va buscándolo. No. Pero aquí encontramos el primer problema del hombre. Porque este es uno de los grandes problemas del hombre. Es el problema que le ocurre al hijo, al padre, al esposo, a la esposa, a la mujer, al hombre. Este asunto de obedecer. No sé cómo se titula su Biblia, su pasaje, pero aquí dice desobediencia del hombre. ¿Y desde cuándo el hombre es desobediente? Desde siempre. Y voy a leer los primeros 13 versos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Unos días antes, unas horas antes, las cosas eran muy diferentes. A veces se ocupa un momento para que algo se arruine. Como los carros, por ejemplo. Un automóvil se puede arruinar poco a poco. Poco a poco. Por el mal uso, por el maltrato, por la falta de servicios. Se puede ir arruinando poco a poco. Pero también se puede arruinar de un golpe. Los carros se arruinan más poco a poco que por un accidente. Aquí vemos la vida del ser humano arruinándose. Y es lo que le hemos llamado al mensaje de hoy: una vida rumbo a la ruina. Uno, porque va a haber dos. Una vida rumbo a la ruina.
Mis hermanos, a veces nos fijamos, nos damos cuenta que hay personas que, como se dice, van mal, van por el camino malo, van rumbo a la ruina. Y tenemos por lo menos que advertirles. Dice el Nuevo Testamento que el que hace regresar al hermano del error, el que ayuda para que alguien deje el pecado y se vuelva a Dios, está haciéndole una bendición, una ayuda muy grande. Lo peor que podemos escuchar cuando algo grave sucede, cuando finalmente algo que estaba formándose llega, es que nos digan: ya lo veía venir. Yo sabía que tarde o temprano iba a suceder. Si ya lo veía. Y si ya lo veías, ¿por qué no decías? ¿Por qué no avisaste? El principio es este, hermanos. Las personas arruinan sus vidas cuando ceden a la tentación de ir por el mal camino en lugar de obedecer a Dios. Repito, las personas arruinan sus vidas cuando ceden a la tentación. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado. Ceder a la tentación es el pecado. Ese es el pecado, ¿verdad? Y hay gente que cede a la tentación y deja de obedecer a Dios. Y no importa cómo parezca el camino que esa persona ha tomado, cuando el camino no es el camino de Dios, a ese camino le podemos llamar el mal camino. Porque Jesús dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, seguros, placenteros, pero su fin es muerte. Va a llegar el final de ese camino y lo que van a encontrar ahí es que el camino terminó y ya no hay un puente y lo que sigue es el infierno. Ese es el fin de ese camino. Aunque al hombre le parecen de lo mejor. Viene la tentación y Dios nos promete darnos la salida. Y Dios tiene todo el poder y tiene toda la misericordia y tiene toda la sabiduría y nos tiene todo el amor para siempre enviar la salida. Siempre. Lo que a veces es que estamos tan metidos y atraídos por la tentación que ya ni siquiera queremos buscar la salida. No queremos verla. Dios hizo una creación. Todo lo que creó Dios, dice Génesis, era bueno. Dios no hizo una sola cosa mala, defectuosa. Dios no hizo ninguna cosa a medias, inconclusa. Dios vio que todo lo que hizo era bueno y añade en gran manera. Extraordinariamente bueno era todo, incluyendo a la gente. Adán era bueno en gran manera. Eva era buena en gran manera. La creación del hombre fue algo que Dios hizo extraordinario. La corona de su creación. Adán y Eva eran lo mejor. Entre todo lo bueno, entre todo lo bueno en gran manera, Eva y Adán y Eva eran lo mejor. Y la pregunta es, ¿cómo es que se arruinó todo?
¿Cómo es que todo lo que era bueno en gran manera se arruinó? A través de estos mensajes vamos a aprender qué cosas. Vamos a aprender por qué finalmente se arruinan las vidas de las personas. ¿Y qué podemos hacer para ser rescatados de las ruinas por Dios? Dios creó, mis hermanos y amigos, el mundo para que este mundo esté en perfecta relación con Él. Así creó Dios el mundo. Dios no creó un mundo alejado de Dios, ajeno a Dios, distinto a Dios. Al contrario, Dios diseñó, Dios creó un mundo perfectamente hecho para tener una completa relación, una completa comunión con Dios. Así creó el universo. Por desgracia, la gente se dio a la tentación. ¿Qué tentación? La gente fue invitada por Satanás a seguir un camino diferente al que Dios les había señalado. Plan B, dirían. Dios les dio el plan A, el plan único, el plan bueno. Pero vino un plan B. Y el hombre decidió tomar el plan B. Y como resultado de tomar el plan B, como resultado de caer en pecado, de ceder a la tentación y caer en pecado, entonces arruinaron sus vidas. Fue tal su vida arruinada que ya ni siquiera podían vivir en el lugar donde Dios les había puesto. Sus vidas se habían arruinado. Pedro y Juan iban a la misma iglesia. Pedro era, ¿cómo le pondremos? Él era un ingeniero. Y Juan criaba vacas. Era un vaquero. Y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Quién fue el que le preguntó? Pedro. A Juan. Y Juan le contesta, todo estaría perfectamente bien si las vacas no se perdieran. Pero ¿cómo es eso? Le dice Pedro. Sí, es que las vacas se pierden. ¿Y cómo se pierden? Las vacas están comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y cuando se acaban lo que se podían comer, voltean, ven hacia a lo lejos y allá ven más pastos y se van para allá y comen y comen y comen y comen y comen y comen. Y cuando se termina la comida voltean para otro lado y ven comida y se van y comen y comen y comen y comen y luego a otro lugar y luego a otro lugar y luego a otro lugar, porque la vaca no cesa de comer hasta que ya está perdido. No puede regresar donde empezó a comer. Termina saliéndose de su propio lugar. Se sale del potrero, aunque le debemos llamar de otra manera, ¿verdad? A ver los de campo, ¿cómo se llaman donde están las vacas? ¿Potrero? Establo. Todos están mal, muy bien. Se sale de su potrero y se va al potrero ajeno. O se va al campo que no tiene dueño, allá al monte, como decimos. Y ya no vuelve. Se pierde. Las vacas se pierden a veces un día, 3 días, una semana, 2, 3 semanas. Después ya no se pierde, la pierden. Lo único que queda es el cuero. Las vidas de las personas, mis hermanos, se arruinan de la misma manera que se arruinan las vacas. ¿Sabe? La vaca no se propuso perderse. No se propuso en su corazón, me voy a perder, güey. No. Sale a comer y a comer y a comer y a comer, y donde hay
lo que le gusta, hacia allá se va. ¿Qué es lo que hace entonces la vaca que hacemos nosotros? Sencillamente la vaca se va de desobediencia en desobediencia, en desobediencia, en desobediencia y en desobediencia. Desobediencia tras desobediencia, y al cabo de un tiempo viene la noche, llega el siguiente día y la vaca ya está lejos de donde originalmente era, está perdida. Y la persona que va de desobediencia en desobediencia se pierde. No lo hizo a propósito. Sin darse cuenta, de repente se encuentra muy lejos de Dios. Y no tan de repente. Cuando nos damos cuenta, descubrimos que ya la vida se ha arruinado. Hay gente que voltea hacia atrás y ve todos los problemas y todos los contratiempos y todos los pecados y todos los problemas y todas las dolencias que ha acumulado, toda esa experiencia negativa, y se puede dar cuenta que se encuentra lejos de Dios. Cuando el plan de Dios y la propuesta de Dios es totalmente diferente. Totalmente diferente. Dios no llegaba al huerto, Dios no creó al hombre, Dios no lo puso en ese huerto, y Dios no le delineó la manera en que iba a vivir en él para arruinarle la vida. Lo hizo para que su vida fuera una vida realmente maravillosa. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Esa es la propuesta de Dios. Pero la propuesta del diablo es totalmente distinta. Y hoy en día muchos seguimos la propuesta del diablo. Y cada desobediencia nos aleja más de Dios. Ni siquiera podemos decir, pues está igual. ¿Cómo va tu hijo? Va igual. Y tu hija va igual. Y tu marido va igual. Si otra desobediencia ha cometido, va peor. No va igual. Está peor. No ha mejorado. Ha empeorado. Cada día que la vaca se aleja a comer alimento que vio a la derecha o a la izquierda o al frente, está más lejos de su potrero. Está más lejos de su casa. Está más lejos del cuidado que recibe ahí. Está cada vez más perdida. El problema, mis hermanos y amigos, de la existencia del mal, porque el mal existe, no hablamos mucho de él, pero todos somos víctimas de él. El mal existe. Grábeselo en su mente, hermano. Grábeselo. El mal realmente existe. Es real. El maligno también es real. Los malvados son reales. El mal existe. Y muchos tienen problemas al pensar en la existencia de un mundo donde hay maldad, un mundo creado por un Dios santo. Y en la mente y en los corazones de muchas personas, especialmente aquellos que les gusta la filosofía y la teología, a través de los años, a través de los siglos, ha sido una dificultad en la mente y en el corazón de todos los pensadores, cómo poder tratar esto de la maldad en un mundo creado por un Dios santo. Y todavía peor, cuando la gente culpa a Dios de haber arruinado el mundo, cuando Dios creó un mundo bueno en gran manera.
con personas buenas en gran manera. Si Dios es un Dios todopoderoso y todo justo, miren, esta es la pregunta clásica: ¿por qué permite el pecado en el mundo? ¿Por qué permite tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite que tantos niños sean maltratados? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí estamos los seres humanos y hacemos todo eso. Nosotros hacemos eso. Pero la verdad es que estas preguntas no tienen respuestas fáciles. No las tienen. Vemos las noticias y ¿de qué nos damos cuenta? Que el mal existe y que el mundo va peor, ¿verdad? ¿Alguno ya leyó o escuchó por televisión que el mundo va mejor? En todos los aspectos va mejor. Ya para el 2014 se van a prohibir las enfermedades, ya no va a haber, porque hay una ley que las va a prohibir. ¿Cómo la ven? Ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber feos, ya nos salvamos. Ya a partir del 2014 que se mueran los feos, como dice una canción, ¿verdad? Rock'n'rollera. Que se mueran toditos los feos. Ya no va a haber feos. Ya van a arreglarnos desde el vientre de la madre para que salgamos guapos. Ya existía eso desde el 64, cuando nací yo, con éxito. Si es entre la familia o entre el vecindario, corren los chismes. ¿Ya supiste que fulanita se metió con fulanito y están en adulterio? ¿Qué se escucha? La maldad. ¿Sabías que la hija de mi vecina se fue de su casa, se fue con el novio? La maldad. Luego te das cuenta que el mecánico te arregló, te cambió parte de tu carro que no ocupaba porque no estabas mal. ¿Y por qué lo hizo? Es más, no lo hizo, nada más las cobró que lo hizo y no lo hizo. ¿Y por qué hizo esto? Por maldad. Por maldad. El ser humano siempre ha tratado de explicar la presencia universal del mal. Siempre. Y la persona más mal dirigida, ¿a quién culpa de la maldad? ¿Correcto? A Dios. Dios es el malo de la película. Le echa la culpa a Dios. Otro le echa la culpa a la herencia. Es que ya lo heredé. Fácil, ¿verdad? Es que mi abuelo era así, y mi tatarabuelo también, y mi papá también, y sus hermanos, y yo soy igual. Pues no es mi culpa, es herencia. Otros al clima, otros a las circunstancias, otros le echan la culpa a que se casó, y la mujer tiene la culpa, o el marido tiene la culpa, o sus papás, o sus hijos, o la suegra tiene la culpa. O es el medio ambiente, es que algo hay en el medio ambiente. Y por eso somos así, ¿verdad? Por eso nos pasan las cosas que nos están pasando. Pero eso de echarle la culpa a otros, le tengo una mala noticia, no es nuevo. Aquí encontramos a Adán echándole la culpa a Eva. Y luego Eva echándole la culpa a la serpiente. Y a la serpiente ya no halló a quien echarle la culpa. Fue más sincera. Parece que la serpiente conocía mejor a Dios y pensó, ¿para qué trato de echarle mentiras al jefe? Él sabe todo. La mayoría de la gente siempre le va a tratar de echar la culpa a otra persona. Siempre. A veces lo hará, a veces no lo hará, a veces lo va a conseguir, a veces no, pero siempre va a tratar de echarle la culpa a alguien que no es la persona del espejo. Otra persona. Eso es clásico. Es parte de la naturaleza caída.
Adán fue muy osado, le echó la culpa a Dios y a la mujer. ¿Sí? Porque le dijo, la mujer que me diste. En otras palabras, si no me lo hubieras dado, no hubiera pasado esto, ¿verdad? Pero fue la mujer que tú me diste. Y un día iba jugando, ¿verdad? Me fui a comprar mi soda para comer. Y ahí me gustaba caminar por los cordones y caminar. En mi casa yo limpiaba la madera llena de clavos. Así que yo me limpiaba unos barrotes como de 12 pulgadas por 2 pulgadas. Y les quitaba los clavos de todas partes, porque ahí de mí, si había un clavo cuando cortaban, era mi culpa que dañaran una hoja. Así que había que quitarlos todos, chicos y grandes. Y en una ocasión iba caminando y vi uno de esos barrotes larguísimos, como de 20 pies, parado, y dije, me voy caminando por él. Y sí, me subí y empecé a caminar con mi botella, con mi refresco. Y empecé a caminar, y ya iba terminando, cuando mi abuela me grita, Manuel, ¿y qué cree? Me caí. ¿Y qué pasó? Se rompió el refresco. Pero miren, en cuanto caí y vi el refresco quebrado, lo bueno que no me corté, volteé y veo a mi abuela y le digo, por su culpa, ¿para qué me gritó? Me asustó. Y me caí y se rompió. Y empecé a hacer un escándalo. Y me dijo mi abuela, ten, vi, cómprate otra. ¿Ella tuvo la culpa? No. Yo que andaba haciendo de malabarista en un barrote de 2 pulgadas, que ni era de 2 pulgadas, de 1,5. ¿Qué hacía yo caminando por arriba de ese barrote? A veces andamos en lugares, andamos metidos en asuntos, estamos teniendo relaciones con personas y haciendo ciertas cosas que vamos rumbo a la ruina. Vamos rumbo a la ruina. A la ruina de nuestra vida. La explicación a esto y la raíz de todo lo malo se encuentra en Génesis 3 que hemos leído. Lo bueno es que junto con la explicación del mal en el mundo también tenemos la promesa de Dios. La promesa que Dios nos da de resolver el problema. Dios es bueno. Amén. Porque aunque Él no nos metió en el problema, Él nos ama y nos quiere sacar del problema, y Él puede sacarnos del problema. Así que Él promete sacar al hombre de su problema, del problema eterno. Cuando la vida nuestra, hermanos, cuando la vida de un hombre, cuando la vida de un joven o un adulto va por mal camino, y a veces tengo que decirlo con tristeza, aún la vida de un niño va por mal camino, porque hay niños tremendos, desde niños ya van por mal camino. Cuando la vida va por mal camino, simple y sencillamente es cuando aquella vida se empieza a alejar de lo que Dios ha dicho. Ese alejamiento de lo que Dios ha dicho, por lo general, como decía de los autos, no ocurre de la noche a la mañana. No, de repente no ocurre. No podemos ser tan ingenuos como lo fue la respuesta de Aarón cuando crearon aquel becerro de oro, ¿recuerdan? Ingenuo, y estaba tachando de tontos a los que estaban ahí, incluyendo a Josué y a Moisés. ¿Qué son los gritos y los cantos y el bullicio allá del pueblo en el campamento? Y Aarón vino y dice, bueno, es que la gente juntó oro, lo fundimos, ¿y qué crees? Salió el becerro. ¿Alguien que sabe un poquito de lo que es fundir? Las cosas no suceden así nada más porque sí. Hubo todo un proceso para que la figura de ese becerro de oro llegara
a su fin, hubo todo un proceso para lograrlo. El becerro no se formó de la noche a la mañana, no salió de repente, fue planeado, fue diseñado. Entonces, mis hermanos, de igual manera, el alejamiento de Dios no ocurre de un momento a otro, no ocurre de repente. Cuando alguien se aleja a Dios, generalmente es algo paulatino, es algo que se va dando poco a poco, es un proceso, es un proceso. Así que el diablo no arroja todas las armas, el diablo no nos avienta toda la artillería de un golpe y se queda ya sin nada. No, el diablo va aventándonos sus armas, su artillería, poco a poco. Ese fue el caso de Eva. Y miren, vayan conmigo sin descuidar Génesis 3 a Hebreos 2:18. Y ahí la palabra de Dios nos dice en Hebreos 2:18 de lo que yo les estoy hablando. Que el alejamiento de Dios, que la desobediencia no ocurre poco a poco. La vaca no corre 1 kilómetro y cuando termina de correr el kilómetro se para a comer. No. Qué desperdicio. Todo lo que se puede comer en el kilómetro. No. Dice Hebreos 2:18 así. ¿Lo tienen? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es cierto? Y otra palabra nos dice también, mis hermanos y amigos, que en el cristiano descuidado ocurre aquello que se le llama deslizamiento. Deslizamiento. Como esas casas que empiezan a fracturarse y a caerse. ¿Se mueve cuánto? Milímetros. Y luego más milímetros. Y luego más milímetros. Y luego más milímetros. Y luego más y más y más. Hasta que aquella construcción puede caer. Es como esta semana vi las noticias del periódico del Imparcial de Hermosillo. Decía: el último gasolinazo del año. ¿Saben lo que significa eso? Que es el último aumento de la gasolina en el año. Porque en México se aumenta centavitos cada mes. Para que no duela mucho, ¿verdad? Así que en vez de aumentarle 3 pesos de golpe al litro, se lo aumentan de 25 centavitos cada mes. Entonces el precio de la gasolina se va ¿qué? Deslizando. Deslizando. Y la gente como que lo nota menos, como que le duele menos. Y si le preguntaras, ¿y en enero del 2013 cuánto costaba? Se va a dar cuenta que lo que costaba en enero del 2013 a enero del 2014 tiene una gran diferencia. Pero se fue deslizando. Y así la gente se va alejando de Dios poco a poco. Así es como la gente que no sabe nadar se ahoga en el mar, porque la corriente se lo va llevando poco a poco. Se lo lleva desde donde el agua no le cubre y que pueda andar brincando hasta donde el agua sí lo cubre y ya no sale ni brincando. Se lo lleva arrastrando poco a poco. Entonces, vamos a ver lo que la serpiente le dijo a Eva en el capítulo 3, versículo 1. Hay algo que no le dijo la serpiente a Eva. Hay algo que no le dijo. Es malo no decir cosas, ocultar, ¿sí, verdad? El vendedor tramposo de autos dice todo lo bueno que tiene el auto,
pero no le dice todo lo malo que tiene. Yo fui vendedor de autos y yo les decía todo lo bueno y todo lo malo. Es más, le ponía énfasis en lo malo. Nadie podía venir a reclamarme algo del carro. Y al final le decía, pero con todo lo bueno y todo lo malo que tiene, el precio es menor que el valor del auto. ¿Y era cierto? Era cierto. Te lo estoy dando un valor menor que el que posee. La serpiente no le dijo a Eva, Eva, mira, te voy a arruinar la vida, Eva. Te voy a destruir tu vida, Eva. Voy a hacer de tu vida la vida más infeliz y desdichada del mundo. No le dijo eso. No le ofreció eso, porque si le hubiera ofrecido eso, ¿qué hubiera pasado? ¡Ah, corre! Hubiera salido gritando, ¡Adán! ¡Adán! ¡Ayúdame! ¡Hay una víbora aquí hablando! ¿No? Desde entonces la mujer habla con las víboras. Cuidado cuando ve usted a su mujer hablando con una víbora. Algo muy malo puede pasar. Todavía hay víboras. Preocúpese. El problema es que la serpiente era astuta, muy mañosa. Era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La más astuta, la mejor para engañar. Y vino y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, y no fue en ese tono, así como un tono burlón, dijo, oye, nunca oí esas palabras, esos tonitos, oye, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿De veras, Dios te dijo eso? ¿A poco? No juegues. Lo primero que hizo con Eva fue establecer una conversación con ella. Paso número 1. Establecer un contacto. Y lo primero que hace Satanás de alguna manera, y tiene muchas maneras, es establecer contacto contigo y conmigo. Que fije su atención en ella, en sus palabras, en su oferta, en lo que te quiere comunicar, te llama la atención, establece un contacto. Siempre vendrá un contacto a través de una persona que va a usar, como a veces quiso usar a Pedro, ¿se recuerdan? Ay, es que dice la Biblia que Pedro se hizo Satanás. No. Satanás lo quería usar con lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús. Y por eso Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Lo que Pedro estaba diciendo era influenciado por ¿quién? Por Satanás. Eran las palabras de Satanás, era el deseo de Satanás. Y por eso le dijo, aléjate de mí, Satanás. No lo dijo a Pedro, pero eran las palabras de Satanás que Pedro estaba pronunciando. Era el deseo y el engaño de Satanás que Pedro estaba utilizando. Así que lo que hizo fue establecer conversación con ella. Despertó su interés. Y es lo que hace con nosotros, con nuestros niños y nuestros jóvenes, y con nosotros como adultos. Despierta un interés, despierta un deseo. Eso es lo que hace. Establece contacto y te atrae, te da algo atrayente. No te suelta un demonio, no te suelta leones que te van a comer, no te presenta algo malo, no te presenta un platillo podrido, no te presenta a la mujer más horrible que puedas encontrar, no te presenta al hombre más horrible que puedas hallar. No.
Él establece un contacto que despierta un gran interés. Y en la mayoría de los casos, mi hermano, mi hermana, en la mayoría de los casos la tentación viene a través de un contacto personal. O para más claro, la tentación viene a través del contacto con una persona. Así viene, un contacto personal. Y lo peor que podríamos hacer, mis hermanos y amigos, es ignorar este hecho importante. Este hecho importante. No se nos va a aparecer el diablo. Él va a hacer contacto a través de una o más personas. La astucia de la serpiente se deja ver claramente en las palabras que acabo de leer en el versículo primero. La astucia de la serpiente se ve claramente en la manera en que se acerca a la mujer para plantearle un punto que la mujer tenía interés, ¿verdad? Un punto de interés ¿de quién? De Satanás, de la serpiente, ¿no? ¿Un interés de quién? De ella. Y viene y le dice: mijita, así que tú quieres un novio, mijita. ¿Un punto de qué? De interés. Así que tú necesitas más dinero. ¿Con qué? Un punto de interés. Un punto de interés. Le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es algo que a la mujer le interesaba. Y ahí viene el contacto. La serpiente levantó en Eva una duda respecto a lo íntegro de Dios. Puso en tela de duda la integridad de Dios, porque le hizo la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así que Dios les dijo: ¿no comáis de todo árbol del huerto? ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué razón Dios te dijo eso? ¿Por qué le dijo a tu esposo y a ti esto de que no comas de todo árbol? ¿Qué estará planeando Dios? Levantó en Eva la duda respecto a la integridad de Dios. Y aquí, hermanos, como decía, esto suena más a una burla que a una pregunta. Sí. Además, es una alteración total de lo que Dios había dicho. Porque vean al 2:16 y 17 cuáles fueron las palabras de Dios y qué diferentes son a las palabras o a la pregunta de la serpiente. 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es una absoluta y total alteración de lo que Dios había dicho. Preguntó Satanás, le hizo una pregunta a la mujer absolutamente burlona y falsa: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por otra parte,
Aquí sugiere Satanás que Dios está siendo egoísta, porque le está prohibiendo tomar de los frutos del huerto. Ay, ¿Dios para qué quiere el fruto? ¿Qué egoísta? Él ni durando en almíbar hace. ¿No sabe hacer conservas? ¿Y para qué les prohíbe? No tiene sentido. Así que hace contacto con ella sobre algo de interés. Segundo, empieza a traerle dudas a Eva en su mente con respecto a la integridad de Dios. Y después da un paso más, porque es como un escalón que ven a ascenso. Ahora abiertamente contradice a Dios. Vamos entonces al 3:4. Porque la mujer, ¿qué fue lo que contestó? Verso 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, serpiente, no es así, te lo voy a aclarar. Mira, Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos ¿qué? Y me llegó mal el informe, me llegó mal el chisme, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿La mujer sabía? Sí sabía la verdad. Pero Satanás ahora ya no solamente pone en duda el carácter o la integridad de Dios, sino que ahora lo contradice abiertamente. Porque así empieza. Primero te muestra, nos da opciones. Después quiere traernos duda de que tal vez lo que estamos haciendo, pensando, no es exactamente lo correcto o bueno para nosotros, y que tal vez Dios no fue tan serio en esto, simplemente exagera para que no nos salgamos mucho del corral, del huacal, etcétera, 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 como decimos. Y después de que nos hace dudar de la integridad de Dios, ahora ya abiertamente dice, Él miente. Él te mintió. Y no es canción. Porque le dice en el 4. Entonces la serpiente, después de escuchar la explicación de Eva, dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Lo dijo en el capítulo 2, lo repite la mujer, pero ahora, después de escuchar la explicación de Eva, dice la serpiente, jeje, no morirás. Falso, no morirás. Ah, Dios tan mentiroso. No vas a morir. Yo creo que no te explico bien. Verás, te lo voy a interpretar. Yo sí sé griego, hebreo y arameo. No moriréis. Al contrario. Sigue leyendo el verso 5. Sino que sabe Dios. Tú no. Tú estás tontita. Tú te crees todo lo que te dicen. Pero sabe Dios. Ahora está poniendo de testigo a quién. A Dios. Mira a Dios. Dios. Dile la verdad a Eva. Dile la verdad. No le engañes. Sabe Dios. Como los mentirosos que juran el nombre de Dios, ¿verdad? O dicen, hay un Dios, hay un Dios. Dios sabe, Eva. Dios sabe bien. Dios sabe bien la verdad, Eva. No te la ha dicho. Te dijo que te vas a morir. No es cierto, Eva. No vas a morir. Dios sabe bien que no vas a morir. Sigue hablando conmigo. ¿Sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo ya no escuché esto de sabiendo el bien y el mal. A mí me gustó mucho esa partecita que dijo, y seréis como Dios. Wow. Ya, párale. Con razón Dios no quiere que yo coma, porque si yo me como de ese super árbol, voy a convertirme en alguien como Él. Y Él no quiere que yo sea como Él. Él no quiere que disfrute de la vida como Él. Él me está impidiendo desarrollarme. Él me está estorbando a mi crecimiento, a mi felicidad. Porque yo puedo ser como Él. Hay una religión aquí que acaba de hacer un edificio enorme, que eso es lo que propone al hombre: hacerte Dios. Esa es la propuesta final, que tú llegues a ser como Dios. ¿Y a quién no le gusta eso? Y en cuarto lugar, ¿usted ha sufrido la tentación del Satanás? ¿No es que así la desarrolla? ¿No es así su medio de operación? Iba a decirlo en latín, pero no sé que me salga mal. ¿El qué? Ah, sí saben. Yo sabía que alguien me iba a rescatar. Esa es la manera de trabajar. Establece un contacto a través de una persona, es un contacto personal. Pone en duda, segundo, ¿qué cosa? La integridad de Dios. Y tercero, ya se atreve a desmentirlo. Bueno, eso que te estoy diciendo no es tan malo. Después ya no dice que no está malo, dice, eso es bueno. Es lo mejor que te puede pasar. El sexo fuera del matrimonio no es tan malo. No es tan malo. Y una vez que caes en él, ¿qué dice? ¿Verdad que es lo mejor? Es bueno. Miren cómo cambia la moral de las cosas, ¿verdad? Y finalmente, en cuarto lugar, Satanás cuestiona la credibilidad de Dios. Es decir, ya cuestionó su integridad en un asunto. Ahora cuestiona si le vas a seguir creyendo a Dios o no. Porque si te falló en una y no es íntegro en una, ¿cómo es que vas a seguirle haciendo caso? ¿Cómo es que le vas a dar credibilidad? Porque si ha errado en una cosa, puede errar en muchas cosas. Si te ha engañado en una cosa, si te ha ocultado una cosa, te puede ocultar muchas cosas, Eva. No seas tonta. Le dice a Eva, porque en el versículo 4 abiertamente le dijo, ¿no qué? No moriréis. Y en el versículo 5, Satanás le da su explicación de los hechos. Y de esa explicación cuestiona la credibilidad de Dios. Eva, te lo voy a explicar para que tú tomes una decisión inteligente, con todos los pros y todos los contras. Porque Dios nada más te dijo, no moriréis. ¿Y sabes qué? Te dijo una mentira. Él te dijo, morirás. Y yo te puedo explicar, te puedo demostrar que no vas a morir, Eva. Déjame explicártelo, para que tú decidas responsablemente. Porque hoy todo es responsablemente, ¿verdad? Bebe responsablemente. Fuma responsablemente. Mata responsablemente. Viola responsablemente. Roba responsablemente. Agrede responsablemente. Aquí la cuestión es que seas responsable, ¿no? Le dice versículo 5,
Ya lo expliqué. Sino que sabe Dios. Sabe Dios bien, Dios sabe bien, pero no te lo ha dicho. Yo que sí te quiero, Eva. Yo que sí te estimo, Eva, porque yo te he visto por ahí pasear. Yo sí te voy a decir la verdad, Eva. Tú no te vas a morir, sino que sabe muy bien Dios que el día que tú comas de ese fruto tan delicioso, tan maravilloso, tan suculento, mira, es lo mejor. No hay fruto mejor que ese fruto que está ahí. Dios sabe bien que el día que de él comas serás como Dios. Tus ojos se van a abrir y vas a conocer el bien y el mal. Ay, Dios, ¿por qué me lo había ocultado? ¿Por qué no me lo explicó tan bien como tú me lo explicas? Dice la mujer, ¿por qué no me habla de amor mi esposo? Como este hombre me lo habla tan bonito. Wow. Eva, a lo mejor entendiste mal lo que Dios dijo. Hasta se puso a defender a Dios. Pero de seguro que no fue eso lo que Dios quiso decir. Porque Él sabe. Él sabe que si ustedes comen de ese fruto, se les van a abrir los ojos y van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Van a ser como Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Que más de una vez hemos caído en ella. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué lo hizo con Adán y Eva? Para arruinarles la vida. Porque la de él ya está arruinada, ¿verdad? Y como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, hay personas que son tan malvados que no solamente se gozan en hacer el mal, sino que se gozan más cuando hacen y cuando ven que otros las practican. Es un triunfo. Cada persona en el lago de fuego es un triunfo para la serpiente, es un triunfo para Satanás. Como el malo de la película, ¿qué le dice al otro malo? Clásica película americana, ¿verdad? ¿Qué le dice el malo cuando va a perder la vida junto con el otro malo? Díganme. Nos vemos en el infierno. Y eso es lo que hace Satanás. Decirle al hombre que le obedece, que le sigue, que cae en su tentación: hey, te espero en el infierno. Mis hermanos, la estrategia de Satanás no ha cambiado. No ha cambiado. Inclusive en nuestros días opera de la misma manera. No con los mismos actores, no en las mismas circunstancias, pero opera de la misma forma. Primero establece una relación o conversación con nosotros y se va al punto débil de nosotros. ¿Por qué nos ve? Nos busca el punto débil y por ahí establece contacto. Por ahí. Él no pierde el tiempo en los puntos fuertes de tu vida. No. ¿Para qué? ¿Qué batalla? Pero con los puntos débiles, ahí va. Así que tu mujer no te respeta, ¿verdad? Qué lamentable. Y sabes, hay tantas mujeres que sí respetan. Ese patrón
No te dio el aumento que le pediste, ¿verdad? Es tan buen trabajador. Tal vez habrá alguna manera de compensar eso. Establece un punto de contacto sobre una necesidad o debilidad. Luego, ¿qué hace? Despierta nuestro interés, ¿verdad? Y una vez que despierta nuestro interés, capta nuestro interés, lo siguiente es cuestionar la palabra de Dios. Poner en tela de duda la palabra de Dios. Al punto de abiertamente decir que lo que Dios ha dicho está mal. Eso es para los días de Adán. Modernízate. Eso Dios lo dijo, pero hace 7000 años. Renuévate. Las cosas ya cambiaron. La palabra de Dios hoy hay que verla diferente. Ya no opera de la misma manera. Mira, te voy a explicar. Cuestiona la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que eso está mal. Y así nos dice. Con que Dios te ha dicho que eso está mal. Ah, pero no te lo he explicado. Yo te lo voy a explicar. ¿Por qué te lo digo? Yo sé por qué te lo dijo. Yo te lo quiero explicar para que tú tomes una decisión responsable. Bueno, en realidad eso no te va a lastimar. Necesitas esas experiencias. Necesitas tu propia experiencia. Sigue tú adelante porque debes de ampliar tu experiencia. Apréndelo por ti mismo, que no te lo digan, que no te lo cuenten, que no te lo prohíban. ¿Quieres saber cómo se quemó el actor este? Estrella tu auto y quémate y vas a ver. Experiméntalo. Eso es lo que está diciendo. Suicídate. La gente habla de lo que he experimentado. Tu mamá, tu papá está diciéndote: no hagas esto, mijito, no hagas lo otro. Pero ¿sabes qué? Es hora de que tú mismo lo experimentes. Así es Satanás. Y entonces, mis hermanos y amigos, provocados por el tentador, empezamos en nuestra mente y nuestro corazón a poner en tela de duda lo que Dios ha dicho. Lo ponemos en tela de duda.